Pensando en voz alta, día 12. Ya llevo 12 días aprendiendo a hablar a la cámara y ahora en lugar de enfocarme en lo que voy a decir, me siento mucho más cómodo, cada día me siento más cómodo. Y eso que ha pasado muy poco. Faltan aún más de 20 y, perdón, faltan 19 exactamente. Y he aprendido, le he tomado ciertos trucos, me siento más cómodo hablando. La última vez, el día de ayer, me pasó que simplemente se me acabó el tiempo y tenía cosas por decir todavía, cosas que no me pasaban en las primeras ocasiones. Es curioso la forma en la cual me voy en un viaje de pensamiento con cosas simples, que parecen simples, pero que hay distintos puntos de vista para analizar. De hecho, creo que me funcionó bastante hacerlo de esta manera, pensando en voz alta, porque me dio una manera, una forma de canalizar mis pensamientos y de canalizar la cantidad de contenido que consumo al día. La mayoría de personas está expuesta a decenas e incluso centenas, depende de cuánto tiempo pases en el teléfono o en las redes sociales, de contenidos, de ads. Y esto, canalizarlo siempre es bueno, llevar el análisis un poquito más allá de lo superficial. Entonces, hace unos días estaba viendo un podcast de Chente y Drach, que entrevistó a un ciego que se llama Albert, el único ciego que ve lo que no se ve. Increíble ese podcast. Realmente lo hizo de un punto de vista superficial, preguntándole qué se siente ser ciego. La historia de este tipo es que él pudo ver toda su vida y a los 40 perdió la visión por a causa de la diabetes. Entonces, lo interesante es que él tuvo que reacostumbrarse porque él ya sabía ver y la mayoría de personas, aunque no nos damos cuenta, somos dependientes de la visión en sentido de que nos da un sentido de perspectiva, de que miramos primero y un sentido muy dominante. Entonces este tipo tuvo que readaptar su vida y llevaba a pensar en que tuvo que cambiar su vida, la forma en la cual hacía sus rutinas, tuvo que cambiar absolutamente todo. Y lo curioso es que el tipo tuvo que prestarle más atención a otros sentidos, cosas que no hacía anteriormente. Ahora dice que es más receptivo con sus otros sentidos, quiere decir el tacto, quiere decir el gusto, quiere decir el oído, sobre todo el oído es algo que él destacó demasiado. Y él dice que los sabores los siente más. ¿Qué pasa cuando tú vas a comer un plato? Lo primero que ves, para la redundancia, es con los ojos, a diferencia de este tipo que tiene que saborearlos realmente. Entonces, aunque obviamente fue una desventaja en principio, lo terminó construyendo, convirtiendo en una oportunidad de aprovechar la vida de otra manera. Y eso me hizo pensar qué es el valor, a qué le damos valor, porque inicialmente la mayoría de personas le damos valor a la vista, pero este tipo, gracias a un cambio radical en su vida, tuvo que empezar a darle valor a otros sentidos y empezar a valorar la vida, la vista y la vida de forma diferente. Y es curioso. Primero voy a buscar una definición de qué es valor. Dice, los valores son agregados a las características tangibles del objeto. Es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social. Súper interesante el hecho de que el valor puede venir desde un punto de vista individual y un punto de vista colectivo. Me llama mucho la atención esto porque el valor en esta parte, el ejemplo que estaba haciendo es el sentido del oído o el sentido de la vista, pero podemos ver cómo valoramos las cosas, cuál es la importancia de ciertas cosas y cómo las personas se crean una narrativa para darle valor a ellas. Y en general es curioso que sea individual, quiero decir, el valor que tiene mi casa para mí es diferente al que pueda tener otra persona, porque hay ciertos recuerdos, hay cosas intangibles, como dice la definición, hay ciertos recuerdos, hay cosas ligadas a las emociones o ligadas al pensamiento, sobre todo a este, que terminan creando una afinidad. De hecho, decía la definición que puede crear valor. El valor puede ser positivo o negativo, depende de la persona, depende del colectivo. Pero el valor que yo le doy es muy diferente al que le puede dar otra persona. Esto también pasa con algunas prendas. Las personas que, por ejemplo, y salen muchas películas que son así, su familiar antes de morir le deja una prenda y lo valoran de una manera diferente. Aunque es una prenda simplemente que tenga posiblemente poco
valor o poco precio en el mercado, en caso de venta, el valor intrínseco, el valor que le da a esa persona es mucho más grande. Y lo del grupo social también me llama la atención porque lo evalúo de dos maneras. Primero, cómo las personas crean consenso social para determinar, para llegar a un acuerdo en algo. En este caso es valor, porque un iPhone vale más que un Android, o porque una casa en cierto lugar vale más que en otro lugar. Obviamente hay otros factores que entran, sobre todo en el caso de las casas, sobre todo en el caso de recursos, aunque con el iPhone, bueno, ya podemos entrar a otras alternativas pensando en, bueno, pero ¿realmente es el mejor o es por lo que ha hecho la campaña que está detrás? Pero lo curioso es pensar cómo las personas aceptan ese consenso social, porque iPhone no seguiría siendo igual de caro si las personas no quisieran comprarle o se sintieran incómodas con que los teléfonos vengan sin cargador. Pero llegaron a un acuerdo en el cual el mercado terminó aceptando la iniciativa de la marca. Entonces, es muy interesante porque que la sociedad llegue a un consenso no significa que sea bueno ni que sea malo. Eso es lo más curioso y lo que más me lleva a un viaje de pensamiento, empezar en voz alta, que pienso en la democracia. Que la mayoría de personas tomen una decisión no significa que esa decisión sea buena. Y eso es muy interesante. Porque en general, que las personas valoren algo no significa que ese algo tenga ese valor, por lo menos a nivel subjetivo, si lo tiene. De hecho, se podría decir que el valor es subjetivo, pero el valor actual, o sea, como lo que verdaderamente vale a nivel objetivo, es más difícil de calcular. De hecho, la definición sigue explicando que se puede decir que es el resultado de la interpretación que hace el sujeto de la utilidad, deseo, importancia, interés y belleza del objeto. La última me vuelve loco porque habla de un nivel estético y eso quizás sea un video de la diferencia entre el nivel estético y la practicidad de un objeto y cómo puede beneficiar la estética en esto. Porque en general el valor de las cosas, al menos a nivel de marketing, se suele decir que es lo que representa una utilidad para la persona que lo vaya a comprar. Eso quiere decir que si alguien quiere comprar un iPhone, bueno, en este caso es más estatus, pero al menos a nivel inconsciente. Pero la utilidad que le está dando es porque se va a ver mejor, porque siente que tiene más afinidad o que se siente relacionada con la sociedad que utiliza esa marca. Pero eso me hace pensar en una historia que también escuché hace unos días y que yo venía pensando en qué vale más, $1 millón o un vaso de agua. Depende del contexto, ese $1 millón vale más o menos, porque ¿qué te sirve $1 millón si no puedes gastar? De hecho, está la historia muy curiosa de que Pablo Escobar supuestamente hizo una fogata para calentarse con dinero. Eso demuestra el valor también del dinero, de cómo es un consenso social de que un papel cualquiera que tenga determinadas certificaciones tiene un valor por el cual alguien está dispuesto a invertir tiempo o a hacer ciertas prestaciones a cambio de ese dinero. Porque hay un consenso social en el cual indica que ese papel tiene un valor determinado que está aceptado por la mayoría. Pero $1 millón vale lo mismo en un lugar donde puedas gastarlo que en el desierto, que en tribus africanas o que en tribus en general, en áreas rurales, por así decirlo, donde no es percibido el mismo valor y quizás el comercio se basa en trueques. Realmente no, porque el valor del dinero implica lo que tú puedes obtener a base de ello, no el papel por sí mismo, no el número de cuenta por sí mismo. Entonces, eso lleva a la historia principal, que era qué pasaría si tienes $1 millón y estás en el desierto, tienes 3 semanas sin tomar agua y te dan 1 litro de agua por $1 millón. ¿Lo cambiarías? Lo más seguro es que sí, porque si no vives, ese $1 millón tampoco vale. Eso también me hace pensar en un reel que vi hace unos días que decía que prefieres $400.000 o no despertar mañana. Y las personas prefieren obviamente despertar el día de mañana. Entonces el tipo los hace reflexionar diciendo, o sea que despertar mañana implica
es más que $400.000. Pues sí, porque si te mueres no puedes ni siquiera aprovecharlo. Entonces, el valor de las cosas me llama la atención lo subjetivos que pueden ser, lo que los consensos sociales no siempre tienen la razón y que tenemos que estar abiertos a darle valor a cosas que actualmente no le estamos prestando atención. De hecho, dicen por ahí que lo que se hace rutinario, lo que siempre está, dejamos de valorarlo. Eso es algo muy curioso de analizar. Y por último, para cerrar, algo que triggerió este pensamiento es que yo comparto dos profesiones. Me gradué como abogado y ejerzo como marketer, por así decirlo, como creador de contenidos realmente. Y hay algo muy curioso en esta área, la creación de contenidos, que en general los trabajos creativos terminan siendo valorados de forma diferente, valorados de forma subjetiva. Porque primero predomina la estética en lugar de la practicidad. Segundo, es diferente la percepción que tú puedes tener sobre cierta pieza. Por ejemplo, yo que me dedico a creación de contenido, es diferente la valoración que tú puedes tener que la que yo puedo tener o el tiempo que yo me preparé para tenerlo. Entonces, suelen valorar más los trabajos tradicionales como abogado que los creativos. Y eso pasa sobre todo en inicio, porque las personas que terminan estableciéndose es todo lo contrario, como creativos terminan resaltando. Hay una serie en Netflix en la cual entrevistan al creador de las Jordan y el tipo es una superestrella, obviamente, porque diseñó las Jordan y diseñó los diseños posteriores. Entonces su trabajo creativo vale mucho más, pero ¿por qué el trabajo del creador de las Jordan es diferente al de una persona que está iniciando? Porque el valor que hay alrededor de eso, la narrativa que sujeta sus creaciones es más grande que la persona iniciante. No significa que no tenga igual de talento. Bueno, en este caso la experiencia obviamente es diferente, pero no significa que, o un zapatero que tiene 40 años trabajando en el medio y que se sabe cómo hacer un zapato perfectamente, pero trabajó en el pueblo. Realmente lo que cambia es la narrativa que está detrás y lo que el consenso social de las personas terminan aceptando como valor y poniéndole esa subjetividad, esa interpretación intrínseca a sus creaciones como creativo. Entonces eso es todo realmente. ¿Qué vale más? Te dejo para analizar. $1.000.000 o un vaso de agua si te estás muriendo de sed. Eso es todo. Realmente pensando en voz alta, ya llevo más de 10 minutos que era mi meta. Entonces me quedaron cosas por decir, quedaron para mañana realmente. Pero bueno, chao. Número 12. Pensando en voz alta.